Sí, quisiera agradecer que estén aquí, agradecer que me hayan invitado. Este es un lugar que en realidad del que solamente sabía su existencia cuando empecé a estudiar, hace muchísimos años, y es muy significativo estar invitado, pues, y poder estar aquí con ustedes en vivo, aunque sea a distancia, ¿no? Por ahí, por los que están en línea. Mi participación la dividí en dos partes. Una primera parte va a ser leída, y esto quisiera que lo tomaran como casi como un acto amoroso. Realmente escribí para ustedes, y me gusta mucho leer para los otros. Y ahora entiendo, creo que empiezo a entender por qué me gusta leer para los otros. La otra parte de la participación va a ser un poco más libre. Les voy a contar sobre un par de proyectos que realicé con unos amigos, digamos, para volver a las reflexiones de lo escrito en otra tónica, ¿no? Y pues empiezo. Bueno, como mencionaba Amanda, pues paralelamente a la conservación y restauración, también trabajo en la edición independiente de libros, en ese campo que tienen a bien denominar libros de artista, a veces artista con H, como dicen, como me comentaba aquí el maestro. Trabajo con un grupo de colegas, un grupo que somos entre 3 y 5 colegas. Y me interesaría arrancar esta charla platicando de la fabricación de libros, porque en esa actividad es que surgen muchas de las preguntas que puede hacerse la conservación como disciplina. Este grupo de amigos del que les hablo empezó a reunirse a partir del interés por la encuadernación, algo que pues quizá podría resultar un poco primario. Y poco a poco fue desplazándose hacia el interés por una comprensión más amplia respecto a la fábrica de libros. En nuestra práctica libresca escribimos poco, a pesar de que los libros que elaboramos son nuestros. De hecho, muy rara vez editamos libros que son de otros. Escribimos realmente poco si habláramos exclusivamente de escribir palabras, de un ejercicio autoral surgido solo del archivo de la lengua. En realidad, al final de cuentas, escribimos todo el tiempo. Con este grupo encontré otra lógica escritural que se apoya en la materialidad del lenguaje, en su hacer presencia, en las condiciones tecnológicas y de relaciones de trabajo que no solamente posibilitan el lenguaje como tal, sino que permiten presenciar el proceso en el que éste va surgiendo, en el que el lenguaje va negociándose, va materializándose, va haciéndose posible. También me refiero a haber encontrado otras lógicas escriturales en términos de un puente entre el campo de relaciones significantes que existen en los procesos tecnológicos del pasado, de esa tecnología que por ejemplo mi hermano, que es ingeniero, llama caduca, en unión con ese otro lugar llamado porvenir, donde el libro continúa en una especie de lenguaje fantasmagórico, digamos, donde la escritura libresca no se da por terminada ni siquiera cuando el libro está aparentemente terminado. Los libros de los que les platico
no comienzan por una idea en el sentido platónico. No existe esa realidad intangible en términos de una historia, una narración, un mensaje o un pensamiento al cual tengamos que irle fabricando un contenedor idóneo o tengamos que encontrarle un cuerpo físico que lo represente y tangibilice, y mucho menos un cuerpo que sea posible reemplazar en cuanto surge una manera más evolucionada de hacerse de él, ¿no? No se trata de una escritura previa al libro, de una literatura incorpórea, latente y por plasmar, inmune al cambio. Se trata más bien de escrituras que no existen sino hasta que van sucediendo a partir de relaciones interdependientes y materializantes. Es decir, de un lenguaje libresco, hablo de un lenguaje libresco que se escribe a sí mismo a través de una serie de momentos en el devenir de la praxis, de esta praxis colectiva entre los colegas. Les cuento de otra manera. En este grupo, lo que hacemos es tomar una serie de papeles, de tintas, abrimos estas cajas de material sobrante de otros proyectos, tomamos una serie de herramientas que tenemos a la mano y sencillamente empezamos a trabajar la materia, jugar con los materiales, que es cosa que seguramente casi todos los de aquí hacen, ¿no?, a su manera. La maquinaria libresca que les cuento no prescinde de las palabras y de lo que éstas significan. Más bien las juega como una referencia, solo como una referencia, como una especie de regla del juego que alienta o empuja hacia nuestra deriva. Esa palabra, por ejemplo, el título del libro, juega a ser título, juega a enunciar el riguroso sentido del libro. Entonces, el trabajo con la materia continúa su deambular. Empieza a tallarse una placa de madera, empiezan los dibujos directos con la gubia, la madera permite trazos en una dirección, pero es reticente en otra, hay astillas que se desprenden sin quererlo. Quizá fuera también porque nadie en el grupo de colegas realmente supimos afilar bien esas gubias. Y entonces, esa palabra, Lolita, dimensionada originalmente por sus relaciones históricas con la literatura rusa y por supuesto también por su ubicación anatómica en la portada del libro, emprende una especie de cadáver exquisito con la materia de la gubia y de la madera, pero también con la materia de los ánimos amistosos del grupo y la falta de habilidad que tenemos para afilar herramientas. También con los tiempos que establecimos para imprimir el libro y con el tipo de papel que conseguimos y con las ganas de ver qué sucede. Sucede entonces una imagen, ya entiendo que sucede también por aquí, ¿no?, en la cabeza, pero bueno, sucede también fuera, sucede ahí así como a la vista. Sucede entonces una imagen aparentemente ilegible tallada en la madera, pero una imagen que observándola de nuevo podría sugerir una versión del significado de Lolita, una versión que quizá no tengamos muy presente, que aún no entra del todo en nuestra memoria, pero que de pronto es capaz de surgir a partir de un golpe de relación con la palabra, un golpe que fractura el sentido obvio que inicialmente ésta sugiere en su rol de título. Y entonces, resulta que esa palabra, como regla de juego, digamos que ofrece la posibilidad de mostrar sus fisuras desde el centro de su propio corazón, desde lo que históricamente ha significado o desde lo que hegemónicamente ha significado, porque también es capaz de desplegar sentidos en su vínculo emergente con el proceso de grabado de la madera. Esta es la materialidad de escritura libresca a la que me refiero. Son las condiciones en sentido amplio que abren la posibilidad de escribir libros haciendo libros. Desde esta perspectiva podemos pensar que las tecnologías de la escritura no refieren exclusivamente a una herramienta o a una máquina de metal física y cerrada, sino a un sistema complejo del que surge la posibilidad de un lenguaje.
a una maquinaria abierta que se emancipa de las lógicas evolucionistas que oponen al libro impreso, el libro impreso al libro manuscrito, el libro offset al libro tipográfico, el libro electrónico al libro físico, etc. Y que en resumen se inscriben a la noción de progreso tecnológico más bien como un régimen natural que domina el entorno. El hecho de que en este grupo o en esta manera de hacer libros convoquemos tecnologías caducas, entre comillas, es en el fondo una convocatoria no solo a escuchar un eco de resistencia contra la dimensión nostálgica de la actual retórica sobre el pasado, sobre la noción de pasado, sino también resulta una convocatoria a probar de nuevo otras lógicas de operación que restablecen un espacio para otros modos de decir en proceso de olvido, lo que es lo mismo que recordar cómo se dicen otras cosas o preocupaciones del entorno que han sido invisibilizadas por una idea parecida a la tecnología eficiente o eficientista, mejor dicho, a una idea donde los entornos se superan simulando paz. Aunque para la disciplina de la conservación, aquí en nuestro país específicamente, las reflexiones sobre el mundo digital aún no encuentran espacios de desarrollo amplio. En este sentido, creo que este espacio y el hecho de haberse animado a invitarme lo agradezco profundamente. Para el sujeto que conserva, o sea, para la persona, para el restaurador y conservador, lo digital se vive en los archivos cotidianos y personales. O sea que no es algo en absoluto extraño. Hablar de tecnologías digitales es hablar de un conjunto de conocimientos que han creado un formato que no conlleva la producción de marcas físicas, un formato sin huellas únicas. Hablar de tecnologías digitales es hablar de un formato de secuencias binarias que permiten la transmisión fidedigna de algo, incluyendo su amplificación, por ejemplo, sin que haya la pérdida de sentido original, sin destrucción de la idea. Conservar el lenguaje binario implicaría, por principio, conservar la abstracción de la secuencia. Pero aquí surge un principio de contradicción que me resulta, digamos, interesante compartir con ustedes. Si nos planteamos conservar lo digital, es que nos permitimos pensar que existe la amenaza latente de la transformación de esa abstracción, de ese axioma secuencial. Por lo tanto, el emplazamiento de la conservación debe ser otro. Debe estar en relación a otras consideraciones si planteamos hacernos preguntas de conservación en el ámbito de lo digital. Hace unas semanas escuchaba a una lingüista explicando los problemas a los que se enfrentaba al querer conservar una lengua a punto de desaparecer. Era una situación un poco como esta, era una invitada a un simposio. Ella nos contaba que una de las primeras estrategias que echó a andar fue traducir a dicha lengua toda la señalética del pueblo. El nombre de los caminos, el nombre de las calles, el nombre de los lugares públicos, el nombre de las oficinas municipales, etc. Todo tenía la versión en castellano y la versión en la lengua local. Esta lingüista se dio cuenta que esta estrategia era un gran paso para volver a hacer visibles las palabras, pero que esto en el fondo no significaba revitalizar necesariamente el lenguaje. Ya en una charla un poco más en corto con ella, estábamos hablando de que la profunda pérdida es la que estaban perdiendo estaban perdiendo maneras de decir, maneras de elaborar realidades distintas a las del castellano. Digamos, maneras de hablar de limón distintas a las de un poeta o distintas a las de, no sé, un cultivador de limones, pues.
La maquinaria del lenguaje no es solo la de su conjunto de elementos y ni siquiera la de su lógica secuencial. Y por supuesto, ahora que escuchaba, pues tampoco o quisiera pensar que no es nada más la de la comprensión neurológica, ¿no? En sí misma o en particular, sino la dimensión sugerente que anuncia, que promete, que hace reír, la del contacto significante con lo otro. Con todo lo anterior, para la disciplina de la conservación, conservar habría de implicar, paradójicamente, erradicar la continuidad, la idea de permanencia fija, o mejor dicho, erradicar una idea de continuidad instalada en el discurso monumentalista y heroico. Frente a las reflexiones de la lingüista, se antoja darle la bienvenida al espectro de la transformación como una especie de abnegación del pater. Nada nuevo en realidad, pero sí muy novedoso para la disciplina de la conservación. Para mi campo disciplinar, palabras como conservar, estabilizar, proteger, preservar, prevenir y un largo etcétera, aún se escriben con la letra del miedo, del temor a la variación, aún de la variación imperceptible para los otros. Esta es una de las consideraciones que desearía reflexionar también aquí con ustedes, en este espacio. Sobre todo porque se trata de una, digamos, de una consideración que sostiene un campo de conocimiento formado por profesionales que en su mayoría son madres que saben que sus hijos, que la carne de su carne, se vuelven niños, se vuelven adolescentes y luego adultos, que tienen una dimensión corruptible, que su cuerpo enferma y se cura, que adquieren marcas, que se escribe sobre su propio cuerpo, que también muere porque a su vez tienen hijos, etc. Eso me llama mucho la atención, que sean capaces de vivir la maternidad de una manera, pero vivan la conservación profesional de otra manera. En términos generales, a esa idea del lenguaje reducida a la sola secuencia y significante original, no le encuentro un factor de deterioro propiamente dicho, mucho menos de deterioro intrínseco. Bajo esa perspectiva, el lenguaje no podría estar amenazado. La estabilidad de esta abstracción se apoya en la estabilidad de su lógica interna, cerrada, exacta, clara, matemática. Pero el gesto que deviene es el que en realidad nos preocupa, me animaría a decir que nos debería preocupar. El lenguaje en amplio sentido, el que surge en la relación de una maquinaria amplia. Hablo de la palabra, la tecnología, los interlocutores, la sociedad, etc. Y que solo puede conservarse, curiosamente, poniéndose a sí misma en acción amenazada, en acción constantemente amenazada. La maquinaria del lenguaje no se emancipa del cambio, se emancipa del peligro de olvidar el cambio. La conservación del lenguaje se torna, entonces, una praxis eminentemente política, una praxis que se dispone continuamente en revisión del acuerdo de lo que alguna vez se escribió como dicho. Pues quisiera, digamos, ahora pasar a contarles un poco de dos proyectos para ver si me sirven para con ustedes, digamos, seguir charlando de lo que anda por acá, ¿no? Este es un libro que hicimos hace muchos años, se llama Taco de Ojo. Y así les platico, súper técnico. Lo que hicimos fue agarrar un papel de estraza, hicimos una serie de dobleces, luego tomamos una tela de algodón, la sumergimos en huevo, la capeamos, digamos, la metimos en un sartén para freír el huevo y eso formó una especie de tortillas. Luego teníamos un libro de fotografías de desnudos antigua, era un libro en realidad muy feo,
estéticamente muy feo, editorialmente muy feo, y la opción era regalar el libro, tirarlo a la basura o hacer algo con las fotos que sí eran bellas. Entonces decidimos cortar las fotos y meterlas en estas tortillas simuladas. Y pues nada, pasó el tiempo. Lo que me parece relevante traer a colación acá es que el aceite de la fritura pues fue permeando poco a poco el papel y entonces pues pasó lo que ustedes ven en la imagen, que se transparentó el texto impreso en la parte posterior de las imágenes. Y entonces un acto de transformación material que es digamos, un fenómeno que estaba fuera de la voluntad del autor, así del artista, pues en realidad provoca la reconsideración de lo que sí estaba dentro del campo de voluntad, que era el título. Que, bueno, ayer estaba platicando con una persona sobre eso y decíamos que entonces estas palabras, taco de ojo, adquieren otra dimensión, ¿no? También adquieren la dimensión, digamos, de la violencia de escritura sobre el cuerpo o de la, quizá hasta de la voracidad que hay de un lector violentando el cuerpo de alguien, qué sé yo. Y así nos podemos ir por otra serie de consideraciones de muy diversa índole. Pero lo importante o lo relevante es que son consideraciones que se disparan a partir de la transformación material, que para un conservador restaurador, digamos, formado dentro de la disciplina, pues no es idóneo. O sea, de hecho, lo que haría un restaurador es desprender esa imagen, lavarla para quitar el aceite y entonces restablecer la idea original. Y creo que eso destruiría la serie de relaciones significantes que el azar ha producido, que el azar de la materia ha producido, tornándose materialidad, o sea, tornándose un sistema de materialidades, ¿no? Y este es el segundo caso del que les quería platicar. También, así por formación, les comento, así empiezo por la técnica, ¿no? Así, por describir cómo fue elaborado técnicamente hablando. Ya no me acuerdo muy bien. Creo que empezamos por... Aquí sí hubo un ejercicio de escritura más cargado hacia la literatura. Empezó a haber una escritura de frases que se parecen mucho a los dichos comunes, como, ¿sabes? A cualquier dicho, ¿no? Cotidiano. Y esas frases se grabaron en unas placas, se grabaron junto con unas imágenes muy aleatorias, casi trazadas sin pensar, y se encuadernaron en lo que ven, digamos, en un cuadernillo azul de tela, que es la imagen que ven en la parte superior. Y posterior a la encuadernación es que se decidió el título, que es Moralischen Leitfaden, que está en alemán, que no sé exactamente qué significa en alemán, pero lo que me sugiere es, o sea, digamos que sonoramente pues lo asocia a la palabra moral. Y por eso es que lo elegimos, ¿no? Porque llamaba, digamos, a un eco sobre lo moral, que es uno de los rasgos que tienen los dichos, ¿no? O alguna serie de dichos. Y pues nada, ya terminamos el libro. Luego hubo la oportunidad de hacer como una venta de libros y entonces decidimos elaborar un catálogo en línea. Y entonces nos dimos cuenta que un catálogo debería tener como la descripción del libro, que normalmente los catálogos tienen descripciones o perfilan los libros o te dicen quién es el autor,
etcétera, ¿no? O sea, que eso es parte del formalismo de un catálogo. Y pues sencillamente nos decidimos a inventar ese perfil, que es la parte que leen abajo. Entonces, digamos, en este sentido, esta segunda etapa escritural, que está claramente, digamos, desplegada en el mundo de lo digital y en el mundo de la web, que no tiene que ver con la materia, sí con la materialidad de lo digital, pero no con la materia física, ¿no? Así con la celulosa del papel y eso. Digamos que volvió a abrir el proyecto, y lo que me gustó es que provocó la reconsideración autoral, provocó que los propios autores redimensionáramos el libro que habíamos hecho en términos de lo que posteriormente habíamos inventado como descripción del propio libro, que era pues un absoluto invento. Y que además haber lanzado esa especie de mentira a través de la red provocaba que muchas más personas conocieran la descripción falsa que el verdadero proyecto físico. Y entonces eso volteaba las lógicas jerárquicas del proceso autoral, ¿no? Bueno, además eso, en términos de mi profesión como conservador, en términos, digamos, metodológicos del acercamiento que un conservador hace para comprender el patrimonio y para tomar decisiones sobre el patrimonio, etcétera, pues creo que me movió a mí mismo el tapete, ¿no? Y el hecho de que las tecnologías digitales estuvieran participando de este trastoque autoral, pues creo que a mi faceta como conservador le provoca reconsiderar si esas mismas ideas no se pueden reconsiderar en la conservación, por ejemplo, de una escultura policromada colonial o de un sahumador prehispánico, ¿no? Encontrado en Templo Mayor, o qué sé yo. Si toda esta lógica discursiva que hemos establecido, pues en realidad queda corta al momento de interpretar las cosas y entrar en un campo de conservación del lenguaje que hay en la materia, ¿no? Y pues nada, son nada más como unas primeras, como esbozos de reflexiones. Y pues creo que con esto termino mi participación y les agradezco muchísimo.